Buenos días, es una bendición podernos encontrar nuevamente para poder juntos explorar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Y bueno, el tema que hoy vamos a abordar tiene que ver con la predicación de la palabra y cómo la predicación de la palabra produce fe. Claro, no solamente es la predicación de la palabra, como habremos de ver, sino que tiene que ver con la mediación de la presencia del Espíritu de Dios en medio de esto. Bien, para acercarnos a eso, te invito a que oremos y pidamos juntos la guía de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad para reunirme con mis hermanos a través de este estudio y queremos pedir la guía tuya, Señor, para que seas tú quien hable a nosotros, que seas tú el que ministre a nuestras propias vidas y podamos entender, Señor, cuál es el plan que tú tienes para nosotros y de qué manera nosotros mismos vamos a responder al llamado tuyo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el tema tiene que ver con fe y predicación. Así es que vayamos al texto que nos va a servir de base para poder iniciar nuestro estudio, el cual se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 10. Dice así: lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8 y 9. Subrayemos en este texto la frase que se encuentra casi en el centro. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, desde aquí, desde este texto, podemos observar que el concepto de fe y predicación ya se encuentran vinculadas de forma directa en el texto. Entonces, son dos asuntos que van a caminar juntos. La fe es una respuesta a la proclamación de la palabra. La gente no puede tener fe en sí misma. Cuando hablamos de la fe bíblica, la gente expresa una fe a través de la exposición a la palabra a la que ha estado expuesto. Entonces, de eso se trata la fe bíblica. ¿Por qué? Porque la fe bíblica implica esto. Tiene como contenido la palabra de Dios en primera instancia. No es una fe ciega, ¿sabes? La fe ciega no existe en términos bíblicos. La fe ciega es ajena a la experiencia que la Biblia nos enseña. Entonces la fe tiene como contenido justamente la palabra de Dios, la promesa que está siendo explicada, enseñada a través de los diversos modos que utilizan las iglesias, es decir, en la predicación, en la enseñanza, en la adoración, de distintas maneras, pero tiene que tener como contenido la palabra de Dios. Y es esa fe basada en la palabra la que nos mueve a actuar entonces conforme a la palabra. Yo sé que parece redundante, pero realmente no lo es, sino que se genera una sinergia entre fe y palabra para poder seguir avanzando y desarrollando las cualidades que Dios está formando en la vida de cada uno de los discípulos. Entonces, esa es la manera en cómo actúa. Ahora, nosotros necesitamos seguir predicando la palabra. En primer lugar, porque la palabra, al ser predicada, genera fe. Eso es lo primero que genera la palabra. Genera fe. Porque al responder a la palabra, y el primer elemento que Dios pone en nuestra vida es fe, la certeza no solamente de que es la palabra, sino la certeza de creer que es Dios el que está hablando a nuestras propias vidas. Ese autoconocimiento, esa revelación que Dios genera sobre nuestras propias vidas, eso es fe. Y a partir de la fe empiezan a generarse una serie de elementos más que nos van a ir llevando hasta que nos encontremos nuevamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la primera vez tiene que ver con fe, luego es ese encuentro primario para con Dios, donde en ese encuentro primario para con Dios se genera un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Ese encuentro es entonces a partir del cual se genera los conceptos de regeneración, de salvación, un nuevo nacimiento, conversión. Eso es lo que la fe como punto de inicio genera en la vida de los discípulos, pero no se queda ahí. Porque la fe, al seguir actuando de forma continua en la vida de los discípulos,
fe y predicación empiezan entonces a generar también un nuevo concepto de identidad, porque empiezo a descubrir que he nacido de nuevo, que soy hijo de Dios, que ya no soy un hijo de ira, que tengo un llamado específico al cual Dios me ha invitado a participar, y eso me empieza a generar en mí un llamado hacia la misión de la cual he de ser participante. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios es mucho más amplio que solamente experimentar nuevo nacimiento. Dios quiere usar mi vida para que ésta sea de bendición para otras personas. Y eso me lleva a experimentar también un destino seguro. ¿Basado en qué? Justamente en la palabra que ya ha sido expuesta. Porque yo voy a la palabra y descubro en la palabra que Dios tiene un proyecto para mí que empieza desde el aquí a lo largo de mi vida, pero que me conduce a un destino para estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. O como dice el Salmo 23, en la casa del Señor, de mi Dios, de mi Padre, si puedo yo decirlo así, moraré por largos días. Y de eso se trata justamente. Nuestro destino está asegurado justo por lo que la palabra de Dios dice. Ahora, al continuar en nuestro estudio, es necesario que nosotros tengamos claridad. Cuando hablamos de la fe, tenemos que tener la claridad de en qué sentido la Biblia utiliza ese concepto de fe. Porque eventualmente las gentes en nuestra sociedad piensan en el concepto de fe de formas muy difusas. La gente tiene fe en un medicamento, tiene fe en el doctor, pensando en los escenarios contemporáneos, pero ¿eso es la fe bíblica? Por supuesto que no. La fe bíblica tiene como contenido específico a Jesucristo. Pero para ello vamos a apoyarnos en un pequeño video de Coalición por el Evangelio. De hecho, más adelante en la descripción de este mismo video vas a encontrar el link que te permita ir y buscar algunos de esos materiales de Coalición por el Evangelio. Voy a usar solamente este pequeño video, es un fragmento de 3 minutos y que yo creo que servirá para enfocarnos específicamente en qué es la fe. Veámoslo. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. La fe es confiar en Cristo Jesús. Es por eso que la fe es una respuesta a la exposición de la palabra. Cuando nosotros estamos expuestos a los contenidos del Evangelio, la palabra misma que es Cristo Jesús genera fe también para nosotros en Él. Así es que, por eso dice así la epístola a los Romanos. Así que la fe proviene del oír
¿Del oír qué? Del oír la palabra de Dios. Y el oír produce también una acción sobre nosotros cuando respondemos en fe. Entonces, la palabra de Dios es la base de todo esto. Cuando la palabra de Dios es expuesta y nosotros escuchamos, eso produce fe. Y una vez que nosotros hemos escuchado, entonces nosotros respondemos a la palabra. Ahora, esto no solamente se trata de un acto mecánico donde yo escucho el sermón y eso va a producir fe. No, no se trata de eso. No se trata simplemente de que yo leo la Biblia y eso produce de manera directa fe en mí. Hay un asunto más que interviene aquí, o mejor dicho, no un asunto, sino una persona. Se trata de la presencia del Espíritu de Dios actuando en aquellos que escuchan y que entonces pueden comprender por la acción del Espíritu lo que Dios en su palabra está diciendo. A esto es a lo que se le llama iluminación. Somos iluminados por la presencia del Espíritu de Dios para que cuando escuchamos la palabra, más allá de cuánta erudición pueda tener la persona que lo está predicando, más allá de eso, porque puede ser incluso la palabra cantada o puede ser la palabra vista en un texto bíblico. De cualquier forma, estamos expuestos a la palabra y cuando nosotros vemos la palabra, escuchamos la palabra, el Espíritu de Dios interviene en nuestras vidas y es entonces que nosotros respondemos. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo entonces aquí el oír? Bueno, por una razón fundamental. En aquella época la gente no tenía una copia de la Biblia en sus manos. Entonces simplemente ellos escuchaban la palabra y respondían de esa manera justamente por la acción del Espíritu de Dios sobre de ellos. Entonces esto nos lleva a dos asuntos que hemos de considerar. El primero, quien predica expone ante su audiencia. En eso consiste la predicación, en hablar de la persona y de la obra de Cristo. La predicación tiene como contenidos específico hablar de Cristo, de su persona, de quién es Él y qué es lo que Dios hace. Entonces, antes de convertir la predicación en un consejo o en un asunto de carácter moral, antes que eso, la palabra de Dios tiene que ver, la predicación del Evangelio tiene que hablar de Cristo Jesús. Ahora, esa es la primera parte. Del otro lado es el Espíritu de Dios quien usa esa palabra expuesta y Él es el que llama, convence y nos impulsa a responder a esa palabra. Entonces, palabra y espíritu están en una constante interacción en la vida de los discípulos. Pero no solamente en los discípulos, sino incluso en aquellos que van a ser llamados a ser discípulos de Cristo Jesús. Porque el Espíritu de Dios es el que convence de mi propia necesidad para poder aceptar la palabra. Y esa interacción entre palabra y espíritu es lo que genera nueva vida, pero también fortalece y va formando la vida de los discípulos. Entonces, esa interacción entre palabra y espíritu es indispensable para que cada uno de nosotros seamos guiados y motivados para poder continuar adelante. De allí que como discípulos de Jesucristo, tú y yo tenemos áreas de responsabilidad, pero si puedo decirlo de una manera, diría áreas de privilegio en los cuales tenemos que continuar predicando la palabra. Entonces, la predicamos porque es el medio que Dios usa comúnmente para poder producir fe. Yo sé que Dios puede producir fe de maneras sorprendentes y aún sin la mediación de nosotros. Pero de forma ordinaria es a su pueblo, al pueblo de Dios, a los que nos ha encargado la encomienda de predicar su palabra para que esa fe, al ser predicada por aquellos que han sido elegidos, ellos puedan responder al llamado de fe que Dios les ha hecho. Entonces, los que responden son movidos por el Espíritu, y al ser movidos por el Espíritu, ellos reciben salvación. Ve cómo lo escribió el apóstol Pablo en este texto que es común en la epístola a los Romanos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿sabes? Este fragmento que el apóstol Pablo está citando en la epístola a los Romanos, eso es un fragmento del profeta Joel. De hecho,
Si vas al texto de Joel, tú vas a encontrar que dice en su versión completa justamente así: y entre ellos estará el remanente, el cual el Señor ha llamado. Es decir, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero no se trata de decir simplemente Señor o de decir el nombre de Cristo, sino que hay una acción del Espíritu de Dios que está actuando. Porque entre ellos, entre esa gente que está invocando el nombre del Señor, entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado. Dicho de una forma distinta, Dios nos eligió, por su Espíritu nos llama, y respondemos a ese llamado cuando escuchamos la predicación del Evangelio. Entonces, cuando las personas están siendo expuestas a la predicación del Evangelio, es entonces que aquellos que ya Dios eligió, entre ellos está el remanente. Nosotros no sabemos quiénes son, pero entre ellos está el remanente que Dios ha elegido para ser salvados. Entre ellos está, piensa en esto, puede ser ante un grupo de amigos. Tal vez son 5 o 6 personas las que están ahí. Tú predicas el Evangelio y aquellos que han sido llamados, que forman parte de ese remanente de Dios, ellos van a responder en fe. Pero tú no sabes quiénes son. Es Dios quien lo sabe y va a ser movido por el Espíritu. En una clase, en un sermón ocurre lo mismo. Pero no solamente a través de esos medios, sino que Dios nos ha dado diversos medios a través de los cuales hemos de seguir predicando su palabra. Entonces, el poder de la predicación está en la predicación, pero no por las virtudes mismas del predicador. Es más, si puedo decirlo así, ni siquiera es exactamente por la letra, sino porque la palabra que predicamos es Cristo Jesús. Jesús y la palabra son una sola cosa. Y cuando hablamos de que son una sola cosa, estamos hablando de que hay una cierta unión hipostática entre uno y el otro, de tal manera que la palabra y Cristo son una sola cosa. No es raro entonces, por lo cual el apóstol Juan empezó diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra era la que estaba con nosotros, y la palabra es Cristo mismo que vino y habitó en medio de nosotros. Esa introducción al Evangelio de Juan nos habla justamente de eso. Puedes tú buscarlo, por supuesto, después en tu Biblia y profundizar un poco más acerca de ello. Pero la palabra que predicamos es Cristo. Por eso el apóstol escribe así: por eso no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pero observa la razón que está esgrimiendo. Es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Quiénes van a creer? Aquellos que Dios eligió y que van a responder a esa predicación de la palabra. Dios va a actuar a través de ello. Y es entonces, versículo siguiente, es por medio de la fe que el justo viene a la vida. Es justamente una acción del Espíritu de Dios, pero es la fe que el Espíritu de Dios genera o nos da como regalo para que nosotros la podamos ejercer en el nombre de Cristo. En la versión Reina Valera 1960 dice: por fe y para fe. Es decir, recibimos fe, pero también ejercemos fe en que en el nombre de Cristo Jesús, cuya predicación es a la que hemos estado expuestos. Entonces, al predicar en Cristo Jesús, hay varios elementos que van a estar presentes. Está en Él una fuerza creadora. ¿Por qué? Porque Él es el creador desde el principio de los tiempos. Él es la palabra activa que genera, y dijo Dios, y fue hecho. Esa fuerza creadora es Cristo Jesús. Pero no solamente hay una fuerza creadora, por supuesto, también hay una fuerza regeneradora que está presente desde el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, que nos lleva a un nuevo nacimiento. Un texto en el Antiguo Testamento sería aquel de aquella predicación en el valle de los huesos secos. Les dice el Señor: profetiza, hijo de hombre. Y cuando la palabra de Dios es predicada, entonces Dios genera nueva vida. Cuando el Señor nos llama a nosotros, genera nueva vida en cada uno de nosotros, y esa es la fuerza transformadora que nos genera y nos hace salir de entre las tinieblas para ir hacia la luz. Nos hace ir
caminando en un nuevo proyecto, y ese nuevo proyecto consiste justamente en que la imagen de Cristo Jesús nuevamente sea formada en nosotros. Esa es la transformación que el Espíritu de Dios genera, y más aún, es la palabra de Dios al ser predicada la que se convierte en esa fuerza santificadora en cada uno de nosotros, porque su palabra, al ser creída y vivida, es como entonces nosotros estamos caminando en el proyecto de santidad al cual hemos sido llamados por Dios. Todos estos elementos están presentes justamente a lo largo de la palabra. Y es esa palabra la que nosotros tenemos que seguir predicando. La fe es la palabra asimilada por el creyente. No solamente es algo que sabes, sino algo que vives. Porque cuando la palabra es asimilada, eso genera una fe obediente. De hecho, es el Espíritu de Dios el que, actuando en nuestra vida, nos lleva justamente a la obediencia. ¿Sabes? Cuando solamente escuchamos y no hemos asimilado, diría el autor de la Epístola de Santiago, dice, nos convertimos en oidores olvidadizos. Y eso entonces no muestra que efectivamente el Espíritu de Dios está actuando en mí. Porque solamente cuando la palabra es asimilada, necesariamente produce obediencia en mí para poder actuar conforme a esa palabra. Un ejemplo de ello sería justamente la respuesta que María da cuando ella escucha la palabra. ¿Cuál es su respuesta? Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Te das cuenta de la vertiente que tiene este texto? Justamente escucha palabra del Señor y entonces dice, aquí estoy, en calidad de sierva, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es una respuesta de fe que Dios genera por su Espíritu en medio de nosotros. Entonces, somos llamados a predicar el Evangelio. La palabra contenida es la base de toda la predicación, y los límites al mismo tiempo de la misma predicación son la palabra. Entonces, predicamos la palabra, pero si puedo decirlo así, no más allá de la palabra. Porque cuando predicamos más allá de la palabra, entonces empezamos a especular con nuestras propias ideas. Y no se trata de especular con nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, sino de ser fieles a lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, la palabra y solo la palabra es lo que nosotros hemos de predicar. Pero predicar tiene muchas formas distintas. La multiforme gracia de Dios llega de muchas formas distintas. Ahora, déjame hacer esta pregunta. ¿De qué forma puedes tú hacer llegar la palabra de Dios a otras personas? Algunos pueden hacerlo de forma personal, uno a uno. ¿Por qué? Porque hay algunos de nosotros que en este tiempo todavía estamos en las labores cotidianas atendiendo gente. Porque el hecho de que haya una pandemia no quiere decir que todo el mundo esté recluido en casa. Hay gente que continúa trabajando y que tiene que ir a la oficina o que tiene que atender a sus clientes. Hay gente que está haciendo eso. Hay gente que tiene que trabajar incluso en labores manuales, de comercio, etcétera, y ahí están desarrollando una actividad. Esa es una de las formas donde quizás en medio de este escenario, precisamente hasta con los temores que se han generado, tú puedes llevar palabra de Dios a otras personas. Es un escenario que Dios nos permite usarlo para que su palabra llegue a otras personas. Tal vez seas de las personas que tienen la oportunidad de permanecer en casa o la necesidad de permanecer en casa y que no pueden salir. Ahí hay otras formas de cómo tú puedes llevar la palabra de Dios a otros. Puedes usar los dispositivos electrónicos a los que tienes acceso, un teléfono, y compartir un texto bíblico, no una imagen bonita. Las imágenes bonitas son preciosas, pero son para otra cosa. ¿Sabes? Agrega en tu propio perfil, incluso en tu imagen que sirve de referencia para tu vida. Son lindos los nietos, pero ¿por qué no pones un texto que te identifique a ti? Tu texto favorito de la Biblia quizás puede ser una manera de identificarte, y quizás alguien te va a preguntar, oye, ¿y por qué pusiste eso si siempre aparece una fotografía tuya?
¿por qué no usas esos elementos? Finalmente, las redes sociales están disponibles para ti y para muchas personas más. Y hay más de una manera, sin duda, en las que puedes enviar una imagen, un texto, una alabanza que contenga el texto bíblico, por supuesto. Hay más de una forma. Te invito a que hagas esto durante esta semana. Ensaya en esta semana un par de maneras de hacer llegar la palabra de Dios a tus familiares y a tus amigos. ¿Y qué te parece si la próxima semana, antes de cuando estemos empezando la clase, nos empiezas a contar a través del chat qué es lo que Dios ha hecho contigo al predicar la palabra de Dios? Y de qué manera, sin duda, cuando la predicas, habrá gente que habrá de responder en fe a esa palabra expuesta. Bien, te invito a que oremos y concluimos nuestro estudio. Dios, te damos gracias por tu palabra y por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque nos has hecho portadores y transmisores de tu palabra, y tu palabra, al ser predicada, produce fe en aquellos que han sido elegidos por ti. Porque por la acción del Espíritu, ellos responden, Señor, a tu palabra, y eso les lleva a experimentar salvación. Entonces, Señor, danos la fortaleza, la sabiduría, Señor, el vigor necesario para poder seguir llevando tu palabra a donde quiera que estemos. En cualquier escenario donde tú nos permitas estar en esta semana, que ahí el predicar tu palabra sea la característica nuestra en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de estudio, y te invitamos a que el próximo domingo nos encontremos nuevamente para poder ver juntos la predicación de Pablo, un hombre que fue un paradigma en el cristianismo acerca de la evangelización, de la misión y por supuesto también de la predicación. Que Dios guíe tu vida, y si Dios nos da gracia, nos vemos el próximo domingo por este mismo medio. Dios te bendice. Gracias.